Hola. Bueno, yo le quería preguntar a los dos primeros panelistas, que los caracterizaría un poco como criminólogos críticos pesimistas. Si los de la década del 70 eran optimistas y pensaban en un mundo mejor, creo que ustedes son pesimistas. Sí, en el caso de Sebastián, porque nos describía una realidad en la cual me parece que piensa que así funciona el sistema y así va a funcionar. Y en el caso de Mariano, porque compartiendo que así funciona el sistema, tiene miedo de que un intento de cambio lo haga mucho peor, ¿no? Yo lo que quería preguntarles es si a ustedes no les parece que igualmente este debate dado en estos ámbitos de abogados y abogadas, con las limitaciones que claramente tenemos, no influyen también en posibles transformaciones y prácticas. O sea, tengo como la intuición o la sensación de que detrás de las prácticas hay discursos operando. Y creo que el discurso hegemónico o mayoritario que opera detrás de estas prácticas es un discurso que no ve que existe un gran problema detrás de encerrar a alguna gente en ciertos casos en la prisión. O sea, no lo plantea seriamente. Por eso el nombre del libro y quizás de las jornadas llaman un poco la atención, ¿no? Casi cualquiera diría, obvio que tienen futuro la prisión preventiva. ¿No les parece a ustedes que aunque sea acotada la intervención que tienen los abogados en estos discursos, que igualmente producen transformaciones prácticas, por lo cual sí valdría la pena discutir sobre la abolición, o no? Primero yo, porque fue larga la pregunta y si no me voy a olvidar. No, sí creo que los discursos tienen efectos prácticos, pero creo que en general los sobreestimamos el valor que tiene, el valor transformador de un discurso, específicamente el discurso de la ley, el discurso normativo, estamos hablando acá, ¿no? Digamos, el cambio a partir del derecho. Creo que los abogados tendemos a sobreestimarlo tanto que a veces es absolutamente lo único que importa, el fin en sí mismo, pero por otro lado creo que esos efectos a veces son contrarios a los que el discurso se propone. Pero esto amerita una explicación, porque si no, sí caemos siempre en el pesimismo. Toda transformación lleva a lo peor, toda transformación positiva en el discurso lleva a la peor práctica, no. Lo que creo es que cuando un discurso gira en un sentido opuesto a la práctica, pero sin establecer lazos que hagan que determine de alguna manera esa práctica o que la frene o la contenga, etc. Lo que suele ocurrir es que cuando ese discurso es el discurso de validez o de legitimidad, como es el derecho, la práctica o la institución acomoda sus prácticas para poder permanecer adaptándose al nuevo discurso. Es decir, genera un nuevo discurso adaptativo que gira en el mismo sentido de que se le exige, pero que le permite continuar con las viejas prácticas. Eso no es una determinante, no siempre va a ocurrir así. ¿De qué depende? Del valor que le demos a ese discurso. Si creemos que es transformador en sí mismo y nos contentamos con eso, y hasta ahí, digamos, llegamos en nuestra voluntad reformista, seguramente se produzca este efecto, porque la práctica y otros determinantes estructurales que hacen que las prácticas, digamos, hay muchas explicaciones de por qué las prácticas tienen esta tendencia a resistir, ¿no? Eso quise tratarlo en un momento, pero si iba a prolongar demasiado la exposición, lo podemos explicar, si quieren lo podemos discutir. Pero bueno, hay muchas explicaciones de por qué una práctica puede tender a perpetuarse. Pero lo cierto es que si solo modificamos el discurso, en general el discurso termina por tener un efecto encubridor sobre la permanencia de las prácticas. Ese era el mensaje, digamos. Si logramos modificar efectivamente el discurso y no la práctica, solemos tener un efecto más perverso, que es encubrir la nueva práctica bajo un discurso más hermoso o más humanista. Entonces lo importante, creo yo, es, al conocer la forma en cómo está entramado, el entramado institucional y de actores que sostiene a las prácticas, abordarlo no solo desde el discurso, sino que ese discurso establezca lazos que determinen también a las prácticas, que modifiquen también a los actores. Es difícil, según la perspectiva que adoptes, me parece, las posibilidades de tener efectos. Pero creo yo que
no hay que hacer centro en el discurso, sino que tiene que ser una cosa más. Tal vez, como en este caso podría serlo, un punto de partida para la discusión, para pensar luego lo otro. A veces, como dije antes, un punto de llegada, a veces simplemente un punto de apoyo para una modificación en las prácticas. Pero, por ejemplo, en cada modificación, incluso en cada fenómeno institucional que vive el sistema penal, crecen, como en un fértil ecosistema, un montón de intereses de los actores que los involucran. En fenómenos tales como la prisión preventiva, el lapso de detención antes de comunicarlo al juez, digamos, se generan mercados de intereses, a veces son intereses mínimos, pero que están en un entramado de relaciones entre juez, fiscal, policía, defensor, el puntero que te llama, el político que te bancó cuando te puso y las fuerzas políticas que en un determinado, digamos, incluso, por ejemplo, el estudio de la misma carrera judicial y cómo eso te condiciona políticamente como juez. Hay un montón de líneas de investigación a seguir para entender por qué la densidad de ese entramado de intereses. Pero si no las investigamos y si no empezamos a deshacerlo o a tratar de destrabar esas funcionalidades mutuas, lo que probablemente logremos es que ese discurso encubra la persistencia de las viejas prácticas con un nuevo maquillaje, con un nuevo discurso legitimante que termine por encubrirlas por el efecto de invisibilidad. Es decir, por ejemplo, en la cárcel, lo más fácil es la cárcel. Le seguimos metiendo palo, pero ahora tenemos un discurso resocializador mucho más progre, ¿no? O sea, adoptamos, por ejemplo, hacemos una modificación brutal en el servicio penitenciario. Si vos no vas a las prácticas y a las modificaciones institucionales en concreto y a todas las funcionalidades que se tejen dentro de la cuestión penitenciaria a partir de la ilegalidad, del ejercicio de la violencia contra el preso, de los mercados ilegales de la carne, de la comida, de las drogas, de los medicamentos, si no vas a atacar todo eso, vas a seguir que todas las prácticas perversas de los penitenciarios continúen con, por supuesto, un discurso mucho más humanista sobre que ahora sí se va a hacer un fin resocializador de verdad. Digo eso porque no es una crítica a la prisión preventiva. Esto con cualquier defecto del sistema penal, que por creer que es solo un defecto, no entendemos que es un efecto. Un efecto es un resultado efectivo de los fenómenos que ahí están entretejidos y trabajando permanentemente juntos. Tal vez, digamos, para tener la versión optimista de mi ponencia sea, nunca hay que contentarse con la reforma jurídica si eso no está acompañado de una reforma institucional que tenga una mirada menos ingenua sobre la transformación de las prácticas. Ingenua no solo por este formalismo jurídico versus lo de la mirada en las prácticas y en los efectos, sino ingenua también en esto de ver cuáles son las funcionalidades latentes, los mercados ilegales, los entramados de intereses que hay en estas instituciones. Lo de la prisión preventiva, vos decís, ¿qué entramado de intereses? No es lo mismo que el mercado ilegal de la carne, los medicamentos o las drogas en la cárcel. Sí, tiene, por ejemplo, todo el mercado de la representatividad política y de ponerse duros contra el delito y demostrar eficiencia, está absolutamente compenetrado, como lo demostró Sebastián y algunos ejemplos aislados que di yo, con el ejercicio rápido y efectivo y demostrativo del poder punitivo que solo se alcanza, en este caso, mediante la prisión preventiva. Y los jueces están absolutamente entramados con el sistema político, porque necesariamente su carrera política depende de eso, y así hay una serie de fenómenos, no digo que los abordemos todos juntos, porque si no, nunca cambiamos nada, porque son imposibles, pero sí desarmar los nudos que rodean a este otro nudo, para poder aflojarlo. No, digamos, no intento que sea una visión pesimista, intento que sea una visión más realista y más compleja.